Gracias a Dios y gracias a ustedes. Política Hablando ya está en el aire, siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le das la campanita para que te lleguen las notificaciones, que comparta todo nuestro contenido, que like, comentario y todo como debe ser. Recuerda que estamos aquí todas las noches en radio y en televisión. En radio, 9 de la noche por la 96.9 Panorama FM. Panorama FM 96.9. Y en televisión por BTV, Canal 32, 9 de la noche también. Nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG, en todos los horarios, de lunes a lunes, como debe ser. Y también recuerda todas nuestras redes sociales, @Política Hablando Oficial, @Política Hablando Oficial. Nos falta muy poquito para el Facebook el show perfecto. Recuerda, el que me demuestre, mira Manolo, por mí llegamos a los 10,000 Rian en Vivola, $100, como debe ser. Bueno, señores, tenemos el placer de tener un hombre que maneja dos de los mundos más importantes que influyen en Latinoamérica: la pelota y la política. Un hombre de deporte, un hombre de política, un hombre de respeto, un hombre de criterio, un gran analista. Que está con nosotros, Don Tuto Mota. ¡Bienvenido! ¿Cómo está usted, Don Tuto? Bienvenido. Todo eso soy yo. Eso. Correcto. No, Todo eso es para usted. Era para saber. Okay. Bienvenido, Don Tuto. Muchas gracias. Muy honrado de estar con ustedes aquí. Gracias, gracias. Por favor, Don Tuto, si se puede acercar un poco. Sí, cómo no. Porque el micrófono, ¿verdad? Lo pueda recoger mejor. Tengo la información, Don Tuto, de que usted, en el devenir de su vida, ha trabajado con líderes políticos a los cuales, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de como analista político, lo ha ayudado a la construcción de los discursos. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Yo he colaborado con algunos dirigentes políticos dentro de mi, ¿verdad?, de mi quehacer periodístico. Es que cuando tú tienes 50 años dentro de los medios de comunicación, como los tengo yo. 50 años. 52, ¿no? ¿Qué usted tiene? Sí, 52 años. Bueno, 50, de 50 en adelante. Usted ha participado en prácticamente todo tipo de actividad lícita, naturalmente, vinculada a este oficio, este difícil oficio. Es un oficio que lamentablemente ha ido de más a menos, entiendo yo, porque ahora cualquiera se engancha a comunicador, a periodista, Sí. y lo que hace es desbarrar a través de un micrófono, a través de una cámara de televisión, sin importar el daño que le pueda hacer a su profesión, a su oficio. Yo le decía aquí a un director de periódico que conversábamos sobre el relevo de la dirigencia política y decía que nosotros tuvimos el honor de disfrutar de tres de los grandes líderes políticos del mundo moderno dominicano, y yo diría que no solamente de la República Dominicana, sino de toda Latinoamérica y quizás algo más. Me estoy refiriendo, como ustedes deben suponer, al doctor Balaguer, al profesor Juan Bosch y al doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando usted tiene figuras de ese calibre al mismo tiempo, necesariamente cuando desaparecen del espectro político, del ámbito político, hay una especie de vacío. Sí. Eso no quiere decir que no tengan valor los que lo suceden, sino que es muy difícil usted igualar ese talento al mismo tiempo. Pero yo diría que más que en la dirigencia política, donde se ha producido un vacío, es en el liderazgo de los medios de comunicación. Nosotros disfrutamos de una época de liderazgo de don Rafael Herrera, que probablemente muchos de los jóvenes no saben de quién se trata. Tuvimos una figura como don Germán Orne Cuacú, tuvimos Radamés Gómez Pepín, en fin, hubo una serie de periodistas que se caracterizaron por su entrega cuando el periodismo era casi un apostolado. Y eran hombres que con un editorial, con un comentario, frenaban muchas iniciativas
poco sanas para el país. Pero ahora, salvo algunas honrosas excepciones, porque las hay, yo creo que hay comunicadores de mucha valía, que hay grandes periodistas que todavía hacen aportes significativos al desarrollo de la República Dominicana. Pero hay otros que ocupan posiciones cimeras también dentro de los medios de comunicación, que lejos de convertirse en un muro de contención ante apetencias de medida, se han confabulado con las personas que ellos estaban supuestos a convertirse en el freno de ellos. Y yo creo que eso es algo que está afectando a la República Dominicana, porque aquí ya, como dice el vulgo, nada es nada. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, y lo lamentable de eso es que nosotros inclusive hemos perdido la capacidad de asombro. Aquí podemos ver la barbaridad más grande. Vemos lo que se dice aquí, lo que se hace en los medios de comunicación. Individuos que no tienen ningún tipo de freno porque no tienen ninguna capacidad profesional, ni ética, ni moral, que están sentando pautas y que ahora son a quienes se sigue. O sea, se tiende a imitar esas conductas. Don Tuto, los políticos no son responsables de ayudar a la promoción de la ignorancia, precisamente porque esa ignorancia los empuja hacia ellos. O sea, el hecho de que yo te voy a ofrecer a ti, de que o sea, no terminar los problemas nunca, y por eso mantienen a ese público ignorante. Completamente de acuerdo. Yo creo que fomentan la ignorancia, claro, porque se aprovechan de la ignorancia. Porque a los políticos dominicanos, lamentablemente, no les conviene un electorado maduro, un electorado consciente de cuáles son sus responsabilidades, sino aquel tipo de votante, ese tipo de electorado que ellos manipulan a través de docheles, sí, claro, a través de ofrecimientos, aunque no cumplan. O sea, yo creo que usted ha dado en una de las grandes causas de los problemas que nosotros atravesamos en el momento. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a unas elecciones, ¿y cuál es el que gana generalmente? El que tiene un equipo de comunicación, el que tiene un equipo de imagen más avesado, y el que tiene más dinero. Aquí nosotros no ponderamos las realizaciones de las personas que tercian en unas elecciones. Y aquí vemos inclusive, aquí nosotros somos un país tan especial, como decía el anuncio aquel, que aquí se dice, por ejemplo, que los funcionarios del gobierno, de cualquier gobierno, porque eso se ha dado, yo diría, en todas las últimas gestiones, son malos, pero que el presidente es bueno. O sea, una cosa que no se entiende. No se entiende ni tiene lógica alguna, porque eso es como usted decir que el manager de un equipo de pelota o de cualquier otro deporte utiliza mal a las personas, pero el manager es bueno. Exacto. O sea, lo que implícitamente hay una contradicción. Pero ese es nuestro país, el país donde las realizaciones no cuentan, donde nos llevamos del discurso. Aquí, por ejemplo, hay alcaldes que no recogen la basura, que han hecho promesas que no han incumplido, y no me estoy refiriendo a nadie específicamente, aunque sí podría citar varios. Pero son buenos y gozan de un favor no solamente nacional, sino internacional. Son personas que ganan hasta premios. No, premios es donde quiera, hasta donde no dan premios ganan. Con un mes de elegido ya estaban de que premio, de que el mejor alcalde, entonces, ¿cómo es? Entonces esas son cosas como que usted dice, bueno, pero como que nosotros los dominicanos carecemos de lógica para ciertas cosas, aun cuando somos avesados para muchas otras. Don Tuto, ¿con cuáles políticos usted, según me dicen, usted lo ha ayudado, ha colaborado a redactarle discursos? Bueno, yo en una época le escribía los discursos del doctor Franco Badía, que fue ministro de Interior y Policía. Yo le escribí también discursos al ingeniero Freddy Pérez cuando estuvo al frente de Obras Públicas. Yo colaboré en ese sentido también con el doctor Modesto Guzmán durante muchos años. ¿Estaba en el correo? En Impojón. Y así, eso directamente y otros indirectamente, o sea, Don no Tuto, sí. Pero entonces mi pregunta sería al revés.
¿A quién usted no le escribiría nada y por qué? Bueno, yo no le escribiría nada a una persona que yo considere que no es ético. Yo Pero a mucha gente usted no le claro, porque yo no, pero creo con nombre, tú me dices, mire, por ejemplo, a fulano de tal. usted no le escribiría. Porque a mí me parece que lo que él hace es su... Total, y esos picoteos usted no lo hace. Yo te lo hace. No. Digo, uno no sabe, porque va a subir dinero. No pretendo hacerlo, pero yo creo que cuando yo mencionara un nombre, yo estaría discriminando porque son tantas. Que Pues vamos a hacerlo más fácil, venga. Dígame. Los presidenciables de cada partido. Vamos por ahí. Ajá. Nos fuimos primero con el PRM. Sí. Bueno, yo... Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba no es un aspirante presidencial. Sí. No, hombre, no. Él Víctor de Asa. No, tampoco. Roberto Fulcal. Tampoco. Son presidenciales. Tampoco, pero no. Yayo. Ese va ahí. Guido. Pero no, Guido es mi amigo. Yo creo que es un individuo talentoso. Pero tampoco usted cree que va a ser. Pero no creo que en esta vuelta. Yo creo que en esta vuelta la cuestión se circunscribe a Raquel Peña. A Raquel Peña, a Carolina. David Collado y a Carolina Mejía. No, Creo pero que, parece, ¿y Yayo y Wellington? no, digo, eso usted Es lo me que está usted preguntando cuál es mi opinión, ¿verdad? usted entiende. Ese es lo que Entonces, yo Yayo y pienso. Wellington para usted. No, en esta vuelta no le Entonces, veo. la vice. La- Carolina y David. Ahí es que está el asunto. Creo yo. Eso es lo que yo creo. Es lo Ay, que yo creo. se nos olvidó Hito Bisón, ¿no? Mala mía. Y a Paito se le olvidó. No, pero bueno, con Hito inclusive, con Hito yo... A esto lo tiene olvidado la población. Sí, no, pero Hito no tiene ninguna oportunidad con esa gente ahí. No, papá. No, ahora mismo no, y ojalá yo, porque Hito es mi amigo. Sí. Yo trabajé con Hito mucho tiempo en la Corporación Dominicana de Electricidad y yo también escribía discursos y participamos en la inauguración de varios trabajos de electrificación. En la campaña del año 94 recorrimos prácticamente todo el país juntos. Wow. Y yo era el maestro de ceremonia de las inauguraciones en las que él participaba, en representación del que era entonces el administrador de la CDL, el ingeniero Marco Subero. Ok, eso es con el PRM. Entonces, de esos tres, ¿a quién usted sí le escribiría un discurso? Bueno, yo creo, mira, yo creo que de esos tres, la que más señales de ser un estadista, de que responda a las necesidades, a los requerimientos de la República Dominicana en estos momentos, es la vicepresidenta Raquel Peña. No quiero decir con esto que yo vaya a votar por ella en caso de que fuera. Exacto. Usted me Pero la le está da como poniendo ese feeling, ese en un perfil. contacto. Bueno, no solamente yo. Quien le ha dado ese perfil a ella ha sido el presidente de la República. Ay, qué Donde lindo. quiera que ha habido un problema en los sectores La donde mujer siempre... solución es ella. Exactamente. O sea, ¿verdad? quien lo está diciendo eso con su accionar, aunque no lo ha dicho de palabra, es el presidente Luis Abinader. Es verdad. Y creo que esas son, cuando usted asume ese tipo de funciones y logra un desempeño eficiente, acorde con las expectativas, usted está aprendiendo. Y cuando usted está aprendiendo, cuando usted pasa por ese sedazo, usted está mejor preparada que cualquier otro que no haya pasado por esas situaciones para ser presidenta en un país tan difícil como la República Dominicana, porque aquí todo el mundo sabe de todo. ¿Qué le resta? O sea, ¿qué usted siente que le resta a David Collado y qué le está restando también a Carolina Mejía Bueno, con relación a la vice? Bueno, yo creo que David Collado es una persona joven, es un emprendedor, es un hombre que ha sido exitoso. Como síndico fue exitoso. No, ¿pero y dónde? Bueno, aquí, eso es lo que dicen los informes, Pero él ¿verdad? no recogía la basura, ¿no? Sí, bueno, ¿y quién la ha recogido? Roberto. ¿Quién? Bueno. Roberto. Sí, Roberto no, hizo buena sindicatura. Bueno, pero David Collado, yo creo que el gran problema de David Collado es que si nos fijamos en lo que se hace y no en lo que se dice o en lo que esperamos que sea, tiene un reto muy grande ahí en la zona colonial. Esa zona colonial ha sido realmente un desastre, el trabajo que se está haciendo ahí. Y ahí tienen parte de responsabilidad, entiendo yo,
el ministro de Turismo, que es David Collado, como lo tiene también Carolina Mejía, que es la alcaldesa. Y si usted se pone a ver lo que hay ahí, yo creo que ellos van a tener que convencer a la gente de que lo que ha pasado ahí no es lo que pasaría en la República Dominicana, en el país entero, si uno de ellos asume la presidencia de la República. Yo creo en el caso de Carolina Mejía, que es una mujer trabajadora, que es una mujer bien intencionada, pero como que está muy dispersa con relación a lo que son las necesidades reales de una ciudad como la capital, como el Distrito Nacional. Señores, donde quiera, en cualquiera de los aspectos que la alcaldesa tiene que ver, y no es porque ella lo haya creado, sino porque no ha podido solucionar muchos de los grandes problemas. Como usted muy bien dice, ¿quién recoge la basura aquí? Pero no solamente que no se recoge en ciertos sectores, sino que cuando se recoge son las horas más imprudentes del mundo. Sí. Aquí usted ve en calles y avenidas de importancia Eso. recogiendo la basura al mediodía. En el caso de ella, yo puedo decir que por lo menos lo que yo he visto sí la recogen ahora. A las 2 de la tarde, con esos colegios encendidos, ese camión de basura, o a veces a las 6 y pico de la tarde o 7, que hay unos tapones insoportables, por lo menos en la calle de mi casa, tú dices, wow, qué bien la están recogiendo, pero no puede ser a las 10 de la noche. No, claro. Bueno, porque el problema es que aquí la cuestión no es que se haga, es que sí tiene que verse. La cuestión es que se vea que se haga. Y eso de que recoge la basura en algunos sectores. Yo no sé si usted se ha dado la vuelta por algunos de los barrios del distrito. No, tengo mucho. Y la verdad es que la situación Está es muy mal. diferente. Y aquí, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos un proyecto se inauguró un tramo que inclusive con ayuda de fondos internacionales en la 27 de febrero, un tramo que se hicieron unas caseticas muy bonitas y se instalaron algunos comerciantes. Ahí y se dijo que eso era el inicio de un plan. Vayan a ver lo que es eso. ¿Qué? No, eso es un basurero y además eso parece un barrio de Puerto Príncipe. ¿Qué? Pero claro, un barrio pero vamos a coger señores, no, sí, pues, en la 27 cerca de la Duarte y ese tramo ahí. Okay. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Pero señores, nosotros tenemos a la calle. ¿Quién es así? ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? El padre de la patria. ¿De quién nos independizamos nosotros? De Haití. De los Haití. De los Haití. Y la avenida Juan Pablo Duarte, ¿de qué está llena? De haitiano. De haitianos. Entonces, a mí me dijo un funcionario de la alcaldía del Distrito Nacional en la primera gestión de él, que no tengo que mencionar el nombre, que yo lo cuestioné en un programa en el que participo en el Nuevo Diario sobre ese problema de los haitianos en la avenida Duarte. Y me dijo, eso fue al principio de la primera gestión, que íbamos a hablar en un año para que yo viera cómo la situación era completamente diferente. Después de 5, es verdad que es muy diferente. Es todavía peor. Entonces, usted me dice, bueno, ¿cuáles son los logros reales que tienen aquí que exhibir? No solamente en el caso de la alcaldesa del Distrito Nacional. Ahora se anunció un plan deportivo en el Malecón, pero esos son proyectos. O lo que usted exhibe a la hora y lo que debe tomar en cuenta el electorado a la hora de decidir por quién deposita su voto en la urna, es de realizaciones, no de proyectos. Ciertamente. Don Tuto, quisiéramos que fuéramos a otro de los ámbitos que usted bien maneja, y es el ámbito deportivo. ¿Qué experiencia, qué lectura le deja a usted el viacrucis que hasta la fecha ha estado pasando Wander Franco? Se anunció que ya fue sentenciado a 2 años de prisión suspendida. Eso significa que, bueno, saldría libre. Sí, él tiene la aspiración, como es lógico, la esperanza de volver a Grandes Ligas. ¿Qué usted avisora en el futuro de Wander Franco? Bueno, el futuro de Wander Franco, yo quisiera verlo de manera diferente, pero por lo menos como la estrella que se perfilaba de las Grandes Ligas que sería, que ya empezaba a ser inclusive. Sí. O sea, las señales que dio Wander Franco
era de que en un tiempo relativamente corto o muy corto se convertiría en una de las grandes luminarias del béisbol. Sin embargo, por esos errores de juventud que cometió, va a ser muy difícil, entiendo yo. Y ojalá equivocarme de que él siga trillando el camino del éxito por las grandes ligas. Él podría quizás buscar empleo en otras ligas, como lo han hecho otros jugadores, Japón. la mexicana, Japón, otros circuitos. Pero como estrella de grandes ligas. No, para usted no vuelve a Grandes bueno, Ligas. creo que va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando usted ha tenido, por fallas diferentes, pero por fallas, a personas tan importantes como Pete Rose, que todo el mundo sabe quién es. Sí. Usted podría escribir la historia del béisbol sin citar a Pete Rose. No. Prácticamente imposible. Pero fue por apuestas. Sí, pues, pero por eso digo, son faltas de distintas índoles, Sí. pero que está implícito un mismo concepto. O sea, aquel que ha cometido faltas que se consideran graves, independientemente de la naturaleza de esa Le falta. buscaron la vuelta a Otani, usted lo sabe. ¿Perdón? A Otani le buscan la vuelta. A Otani le buscaron Porque la usted no me va a decir a mí, Otani, su traductor, le sacó de su cuenta $17 millones y él no se dio cuenta. Sí, Mi amor, y él no se dio cuenta. Sí, ha Para habido. No, apuestas, eso que es es ilegal. Eso es innegable. Ha habido. Y que no se dio cuenta, lo que pasa es que la figura era Otani. Sí, no, Vamos a darle la figura- vuelta y le pegamos todo, le damos unos dolaritos, un asuntico, échate tú toda la culpa, Sí. Y Otani lo dejamos limpio. Sí, pero y no pensando solo en Otani o principalmente en Otani. Lo que pasa es que en lo que representa Otani en estos momentos en el béisbol, cualquier El negocio, mácula que el tuviera gran en ese nombre que tiene, sentido, la gran imagen que que es la misma doble moral que se ha tenido con el caso de los esteroides. Sí. ¿Quiénes fomentaron los esteroides en una época determinada? ¿Quiénes? ¿Y qué fue lo que impulsó a los niveles de popularidad que adquirió el béisbol en la época de Sammy Sosa y Mark Maguire? Maguire. Fueron los mismos grandes ligas y después ha existido Es esa... verdad lo que dice Menudo. ¿De qué? De ese hombre. ¿De quién? Mark Maguire. Mark Maguire era el esteroide andante. Sí, sí. O sea, después que salió, ese hombre con una sola mano Sí. daba un jonrón. Oh, sí. Era el esteroide andante. Wow. Sí, no, y muchos Barry otros. Bonds, todo el mundo sabe que Barry Bonds duro con eso. Barry Bonds yo creo que con un codo él daba un jonrón. Yo creo que habría que averiguar quién no lo usaba en ese momento. Exactamente. Oh. ¿Quién pero no lo los de usaba? Aquí no lo usaron. Los que ¿Quién? Están, los que ¿Quién? están aquí en el Salón de la Fama de aquí no lo usaron. Bueno, los que están en Cooperstown. Exacto, de aquí. No, hasta donde se sabe, no me parece que lo hayan Usted maneja no es mucho culpa. eso de deporte, ¿verdad? Bien, Bueno, bien. uno pretende Hay hacerlo. mucho que en los deportes. ¿Ahí? No, para yo saber nada. En el mundo Bueno, deportivo. claro. O sea, ¿en qué ámbito? ¿En fútbol, en pelota, en básquet, en natación? Sí. ¿En dónde? Eso yo creo que ninguna actividad humana se puede sustraer a las debilidades propias del ser humano. Ok. O sea, y en ese sentido, ni el béisbol, ni el fútbol, ni el baloncesto. Que la política te encendía. Bueno. Pero imagínese usted. No, pues, no, ¿sabe pero lo- aquí se ha llegado a un extremo que aquí se hace alarde de eso. Aquí, O sea, no, aquí, no, aquí los aquí- políticos le enseñan a su marido. De que, ah. fulano el marido mío. Ah, no, no. bueno. Todavía. Bueno, todavía. Pero con lo que estamos viviendo, o sea que, O sea, que hay mucho como Bartolo. ¿cómo así? Oh, ¿Quién es Bartolo? tenía una flauta. Manolo. Flauta. Sí. No, aquí hay muchos que yo creo que superan a Bartolo. A Bartolo. Oh, Jehová bendito. Ay, con la flauta de Bartolo. Adiós, carajo. Señores, pero ustedes nada más tienen que ver los medios de comunicación. Y lo que nosotros estamos criticando, o hemos criticado, y cuando digo nosotros, no me refiero exclusivamente a estas tres personas que están sentadas aquí, sino al boom de la grosería y del destemplamiento, de la falta de respeto que impera en los medios de De lo que comunicación. usted ha visto, porque usted es un hombre que tiene 52 años haciendo periodismo y en los medios, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado de este estilo de comunicación? Dice, se acabó el mundo. Bueno, con el desenfado que se pronuncian aquí, algunas de las figuras, de las grandes figuras de la comunicación moderna,
el lenguaje soez que se utiliza. O sea, que discuten ni que de un medio a otro, que yo soy más que si yo que tú. Que, No. Y el repertorio que tienen, yo creo que antes se decía que los pobres camioneros se les endilgaba el lenguaje más soez. Yo creo que ahora ellos se ruborizarían ante el lenguaje que se está utilizando. Sí, es verdad. O sea, yo nunca había oído tanta grosería y yo creía que yo tenía un buen repertorio. que usaba en mi momento de indignación en ciertos círculos, pero me he visto que soy un niño de teta. Ay, al lado de Dios mío. pero lo grande de eso es que quienes están supuestos a convertirse en un muro de contención, a ponerle freno a eso, son los que se quieren aprovechar de esa situación. O sea, personas que observan una conducta amoral, porque no es ni siquiera inmoral, sino amoral, porque carecen de toda moralidad. Sí. Usted ve que aquí personas que se dicen ser de respeto y que ocupan posiciones cimeras van a hacerle coro. O sea, entonces usted no entiende qué es lo que está pasando aquí. Señores, aquí un comunicador que ya falleció, creo que fue un gran periodista en su momento, aunque después observó una conducta completamente contraria. Dijo, yo no sé si ustedes recuerdan, que Juan Pablo Duarte era homosexual. Y el que estaba en la dirección de ¿cómo se llama? De censura de la Comisión de Espectáculos Públicos. Sí. Le llamó la atención y lo suspendió, y el presidente de turno lo desautorizó públicamente. Sí. O sea, aquí se le abrieron las puertas a todo ese tipo de Alvarito comentarios. tuvo, yo lo tengo en un buen lugar, ¿no? Haya perdonado como corresponde. Alberto tuvo la ventaja, el averaje y el privilegio, que fue el comunicador que más presidentes con miedo concitó. Sí. ¿Ya, verdad? Y era el comunicador que más presidentes de la República le tenían miedo. Y déjame decir una cosa increíble de este país. Yo tuve... Aquí hay gente con poder que son cobardes. Yo trabajé con Alvarito durante varios años en el periódico El Caribe y tuvimos una buena amistad. Y ese Alvarito al que tú te refieres era un Alvarito completamente diferente al Alvarito que yo conocí en sus inicios, que era una persona sumamente respetuosa, incapaz de faltarle respeto a nadie. No solamente en público, sino en privado. Era un hombre que observaba las normas de conducta más elementales y era una persona completamente diferente. Ahora, usted me dirá, ¿pero qué pasó? ¿Qué operó ahí? Yo decía ahorita cuando tocábamos el tema de la homosexualidad, que precisamente desde mi punto de vista es probable que ustedes, que en ese sentido quizás están más versados que yo, tengan una opinión diferente. Pero para mí, quien abre esta época de la comunicación es un programa de homosexuales extranjeros que no tenían ningún tipo de reparo, y entonces se le cayó atrás, en vista del éxito que tuvo eso. Sí. Se le cayó atrás a ese programa y se empezó a emular lo que ellos hacían sin ningún tipo de freno. Que ahora son nada con lo que está pasando. No, ahora son súper decentes. La Madre Teresa. Fueron los pioneros. Sí, es verdad. Fueron los pioneros. Pero hay algo que también que hay que mirar y que hay que observar. Eso tiene una complicidad oficial. Claro. Porque si las autoridades no toman los correctivos, esto es un desborde que se hace. Es como yo dije, por ejemplo, yo vivía diciendo, señor, ¿cómo es posible que en las maternidades hayan tantas parturientas haitianas cuando eso no es tan complicado tomar el control de eso? Cuando decidieron tomar el control, bajaron la cantidad de parturientas haitianas. Sí. Muchas de las cosas que en este país no se hacen es por falta de voluntad política. La mayoría. Claro. Falta de voluntad política, valor, entereza, que falta, moral, que falta mucho en este país para hacer los correctivos del lugar. Que eso no va al extremo del chantaje del chantaje de la libertad de prensa. Libertad de prensa es otra cosa. Libertad de prensa no significa que hay que dejarte que despotrique, que ofendas, que insultes, que chantajees en público. Eso no es libertad de prensa. Completamente de acuerdo. Entonces te vienen con ese chantaje. La libertad de prensa. No, la libertad de prensa es otra cosa.
Entonces, la libertad de prensa implica que tú digas las verdades con asidero, con respeto también, con respeto a las buenas costumbres y a lo moral, y que no suceda lo que muchas veces se da en este país. Los con menos morales exigen moralidad en este país. Sí, pero le llevan la vida a los otros, lo que peor vida tienen. Mira, desde mi punto de vista, la mayoría de los males de la República Dominicana tienen su raíz en eso que tú acabas de decir, esa falta de voluntad política, una falta de un régimen de consecuencias. Sí. Pero ¿por qué no los hay? Porque usted me dirá, bueno, pero está bien. Sí. Si ya ustedes han ubicado la causa, se supone que el remedio debe ser más fácil. Sí. Es sencillamente porque la política lo ha permeado todo. Sí, es verdad. Que aquí el rasero es qué beneficios me reporta políticamente una cosa. Exactamente, sí. El problema del tránsito, por ejemplo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el principal? ¿Es un elemento político? ¿Es un elemento político? ¿Cuáles son los principales los violadores impenitentes de las normas de tránsito? Son los motoristas principalmente. Sí. ¿Por qué no se toma ningún tipo de acción en contra de esas constantes violaciones? Sí. Porque son 3 millones y que andan sin licencia, que es un carnet que tienen. Sí, pero son votos. Son votos. Esos son votos. Sí. O sea, y como nosotros lo que nos acostumbramos es a ver qué beneficio político se deriva de la acción que yo tome, y eso, cuando usted habla de 3 millones de personas, ¿cuántas hay detrás de esas 3 millones? O sea, cualquier acción que se tome en contra de esa persona, pero a favor del país y de la población en sentido general, eso tiene un costo político. Eso sí es verdad. Aquí el problema de la energía eléctrica, ¿por qué persiste el problema de la energía eléctrica? Hay negocio. Un negocio y un asunto político. Porque es verdad. usted sabe cuáles son las personas que están conectadas aquí legalmente. Pero son tantas, y en qué sectores están. Pero eso tiene un costo político. Aquí todo lo que tenga un costo político es intocable. Lo pagamos la clase. Es intocable. Lo O pagamos sea, nosotros. Lo pagamos todos, sí. Lo pagamos todos. lamentablemente. Y lo pagarán ellos también, los mismos que fomentan eso. Y así sea algún día. Tendrán que pagarlo. Por otra parte, volvamos otra vez al ámbito político, al ámbito, deportivo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué lectura le da a usted a lo que Boston hizo, que esperamos que le pese, con Rafael Devers y las declaraciones de David Ortiz? No, ya le está pesando. No es que esperamos que le estamos dando la madre a Boston por el maltrato contra Rafael Devers. Ya le está pesando. En la carita le estamos dando. ¿Cómo? Pero lamentablemente eso ha sido una constante en Boston. Explíqueme eso. Eso bueno, empieza usted. ¿Qué es lo más, diríamos que adverso que se puede mencionar en contra de la franquicia de Boston? Todo ese tiempo que estuvo sin ganar. ¿Y de dónde nace eso? De la maldición del Baby Ruth, ¿Y del cuál Bambino. es la maldición del Bambino? Adiós. ¿Cuál? Que cambiaron a su principal hombre, a los Yankees de Nueva York, un hombre que fue el ícono, el principal ícono del béisbol durante mucho tiempo, y que todavía tiene que mencionarse entre los jugadores más trascendentales en la historia del béisbol, que fue Babe Ruth. Lo que está haciendo Ohtani ahora, que se considera un fenómeno, Ohtani no ha podido dar 60 cuadrangulares que los dio Babe Ruth. Ohtani ganó 19 juegos que los ganó Babe Ruth hace más de 100 años. Okay. Entonces, lo que nosotros nos estamos maravillando porque hizo o ha hecho Ohtani en el béisbol moderno, lo hizo Babe Ruth hace más de 100 años. Y ese hombre lo cambió Boston. O sea que lo de Boston viene desde atrás. Okay. Pero vamos a citar por Sigue. Wade Boggs. ¿Quién fue Wade Boggs? Uno de los grandes bateadores de todos los tiempos en la época. Fue cambiado de Boston. ¿Quién fue Fred Lynn? Fred Lynn ganó en el año 1975, el primer jugador en la Liga Americana que ganó el novato del año, el jugador más valioso. Fue cambiado por Boston. ¿Quién fue Roger Clemens? Fue cambiado fue cambiado por Boston. Sí. Pero modernamente Mookie Betts, ¿quién es Mookie Betts? Fue cambiado por Boston.
Sander Bogart fue cambiado por Boston. O sea, Boston tiene una tradición en ese sentido. Y lo de David Ortiz, realmente yo me he detenido a pensar en muchas oportunidades cuál es la motivación que ha tenido David Ortiz para ensañarse de la manera que lo ha hecho contra este hombre, un hombre joven que independientemente de si es un error o no, la actitud que él asumió con relación a las pretensiones del equipo de que él cambiara de posición 2 veces en una misma temporada, yo creo que hizo lo correcto. Pero vamos a asumir que cometió un error. Los hombres jóvenes y viejos también, como yo, cometemos errores. Nadie está exento de cometer un error. Pero esa hazaña de David Ortiz, esa hazaña de querer ponerlo como el malo de la película, esa de ser un desagradecido, en fin, de él lo ha detractado de todas las maneras posibles. Yo no sabía que David Ortiz, además de ser uno de los grandes bateadores de la época moderna del béisbol, tan buen bateador fue que está en el Salón de la Fama en Cooperstown, pero yo no sabía que él tenía también dotes de consejero, que él tenía alguna especialidad que tenía que ver con el comportamiento humano, porque él dice que no le hizo caso, que no se llevó de su consejo. Pero cuando usted me da un consejo, yo le agradezco a usted la intención porque se supone que es buena, pero eso no quiere decir que yo necesariamente tengo que llevarme de lo que usted diga. Pero además otra cosa, dice que Boston es el que paga los cheques. A David Ortiz se le olvida, parece, que precisamente los que han asumido actitudes que van en contra de la corriente son de los que mayores beneficios le han dado a la humanidad, no solamente en el béisbol. En el béisbol yo citaba el otro día. Yo no sé si David Ortiz recuerda, debe recordarlo porque él le ha sacado muchos beneficios a la actitud de esa persona. ¿Quién fue Curt Flood? Que fue el primer hombre que se rebeló en contra de los deseos de un equipo cuando pertenecía a los Cardenales de San Luis y quiso ser cambiado a los Phillies de Filadelfia, y él se negó rotundamente, y de ahí es de donde empieza el nacimiento de lo que se conoce como la agencia libre, como lo fue Jim Catfish Hunter, el primer agente libre. Y esas son las personas que le han permitido a los jugadores disfrutar de los grandes salarios que están devengando hoy. Exacto, lo que no se postan, eso fue exactamente, sino lo que se revelan en función. Esto es un negocio. Claro. Los beneficios hay que repartirlo más. Pero claro, no pero además la historia de la humanidad, nosotros si todo el mundo fuera sumiso a las costumbres de la época y a los designios de los que están arriba, Colón nunca hubiera descubierto América. No. Y no nos hubiésemos llegado a lamber a Goliat. Y la ciencia. No lambimos a Goliat porque David cogió valor casualmente. El tocayo de él dijo, a alguien tiene que dar en la madre a este hombre. Claro. Y dice, no, que el hombre es grande. El que nace se muere. Así mismo. Dijo él, y el Señor le dijo, te fuiste. Él lo agarró, lo vaqueó. Y cuando le dio en la madre ahí con la piedra, dijo, abajo el hombre. Hasta ahí llegó. Pero además, y por eso lo lambimos a Trujillo. Sí, la historia, exactamente. Y la historia de la ciencia, la tecnología. Precisamente quienes han hecho los grandes avances son aquellas personas que han ido en contra de la corriente, no los sumisos. Yo no me explico todavía por qué esa hazaña. Porque, ¿qué te han hecho cuando David le debe su carrera? A la actitud solidaria que han tenido con él. Por ejemplo, personas como Ramón Pintacora de los Santos, que no solamente fue el hombre que lo firmó, sino que Pintacora se ponía con David y tenían sesiones de trabajo diarias. Pintacora, que era un lanzador zurdo y muy incómodo, haciéndole picheo para que él aprendiera a batearle a los zurdos. Pero probablemente David Ortiz no hubiera llegado donde está, y gracias a Dios que llegó, de lo que nosotros nos alegramos infinitamente. Y nos enorgullecemos. Si no, Pedro Martínez le dice a los ejecutivos de Boston, miren, contraten a fulano de tal. Usted diría, sí, el talento está ahí.
El talento está ahí, pero yo conozco muchísima gente que tienen talento Sí. en muchos ámbitos de la actividad humana que no han llegado porque no han tenido las oportunidades. Exactamente. O Las sea, relaciones. Las relaciones. Y él ha sido un ¿verdad? bendecido Es en verdad. ese sentido. Entonces usted debe hacer por lo menos lo mismo que hicieron ustedes. Yo creo que la actitud más razonable de él y más loable hubiera sido si él dice, bueno, este muchacho no se llevó, pero nosotros lo que le deseamos es éxito. Claro. Éxito Tú como... tienes derecho a defender porque Claro, tiene sus intereses en Boston. claro. Eso se entiende. Sí, entiendo, claro. Pero el tener tus intereses no te debe llevar A esos extremos. A esos extremos, A esos lastimar extremos. al otro. A un extremo que ya Claro, cansa, porque parece sí. que es una telenovela, es todos los días con eso, pero ¿qué es lo que tanto tanto? Rafael Devers responde con el bate. Exacto. ¡Bim, bam! Sí, Yo no. di con la palabra. Exacto. Nos fuimos. No, y vamos a ver, por ejemplo. El primero ron, ¿a quién se lo dio? A quien fuera su a equipo. Boston. A Boston. A Boston. Tópite con ustedes. A Boston. ¿Y dónde está Boston hoy en día? Boston está jugando por debajo de 500. Se lo merece. Cuando Devers estaba, mientras tuvo un repunte. Ah. Ahora, usted ve, por ejemplo, la diferencia. Usted ve, Devers, los Reyes de Tampa. Usted dice, pero ¿cómo es que este equipo gana? ¿Cómo es que este equipo, que no tiene dinero, es una de las nóminas más bajas del Exacto, béisbol, sí. que no tiene la tradición de un equipo como Boston, y está un juego de los Yankees de Nueva York en su división, precisamente por el trato que se le dispensan, por cómo ellos han ido construyendo una franquicia, la importancia que le han dado, por ejemplo, a la sabermetría, los logros que han tenido. Entonces, equipos como Boston, que tienen la tradición, que tienen muchísimo dinero, que tienen una fanaticada que los respalda irrestrictamente, está en las últimas posiciones de esa misma división. Usted ve ahí, es un asunto que yo creo que ellos tienen que revisar su manera de actuar, porque... Cierto. Y además, wow, qué extraño. Y yo lo vi como, al final parece que fue una burla. Viaja el mismo dueño de Boston a conversar con Devers cuando Devers estaba como muy expresivo, inquieto, molesto y eso. Habla con él. Devers se calma y arranca a batear. ¡Oh! Y lo cambian. Sí. Era como para llantarlo en lo que hacía el cambio. Sí. Estate Sí, quieto, que vamos a ver. indiscutible. Fue como para marearlo Sí. en lo que él negociaban el cambio. Sí, Van, negocian sí. el cambio, míralo ahí. Que se supone Ahora no que a él va, tuvieron que haberlo consultado, porque yo no creo que los Gigantes de San Francisco se hayan hecho cargo de un contrato como el de Devers sin haber primero conocido si él estaba de acuerdo con ese cambio. ¿Me entiendes? Porque... ¿Y usted cree que el dueño habló con él de eso? No. Bueno, Vino, habló con él, lo calmó. Yo no sé si él habló con él. Yo presumo, presumo Sí. que los Gigantes sí hablaron con él. Ah, ok. Yo presumo Sí, que los Gigantes hablaron con él porque Sí. ellos no le convenía, bajo ningún concepto, llevar un jugador que suponía una inversión cuantiosa, Sí, que no ¿verdad? tuviera la actitud de vida. ¿Me entiendes? Yo creo que eso fue, pero repito, yo creo que ya David debe dejar eso, ya que se olvide de Devers, que él debe tener muchas otras cosas en que pensar. Finalmente volvamos al ámbito político. El presidente de la República va a la casa política, la casa principal del PLD, a reunirse con Danilo Medina y dicen que es dentro del seguimiento a las conversaciones a propósito del problema migratorio que afecta el país. Pero mucha gente se ha dicho, ven acá, pero ¿por qué el presidente tiene que ir allá? ¿Por qué Ay, no mi en otro? amor, Porque porque- el presidente no debe estar haciendo delivery. Pero está bien, porque eso demuestra humildad de parte de él. Claro, pero Además, a ustedes les conviene. ¿quién a ustedes? ¿A ustedes? ¿A quién a Lo de, ustedes? lo de la oposición. No. ¿Le conviene a pero- ustedes? No, es que Luis está por ¿Qué encima usted de cree? eso. ¿Usted cree que el presidente estaba haciendo? Por el presidente coger para allá. Porque que eso es una casa política, señor. Mira, Porque yo no entendí por qué reunirse con él aparte, si estaban reunidos toditos juntos. No, yo creo que él está buscando consenso. En la reunión primero todos en conjunto. Y yo no lo veo mal. Aunque entiendo tu punto de vista por cuestiones de jerarquía, ¿verdad? Pero él te está refiriendo o está yendo también a donde otro expresidente, una Sí. persona que ha tenido... Y presidente después del partido, porque él es presidente del PLD, presidente maná. del partido. Y yo lo que creo, dicen que el que tiene sed busca el agua.
Sí. Y aunque la C, en el caso que nos ocupa, debe ser general, que se Exacto. trata de satisfacer, de poder corregir el problema haitiano. Pero yo creo que es loable la Usted lo ve actitud bien, lo ve bien, del presidente de la República. Yo creo que eso está bien. Que él vaya como un mormón, casa por casa. Pero además, déjame decirle una Manolo. cuestión. Lo que hay que suponer, lo que eso hace suponer, Sí. es que lo que viene puede ser grave. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Puede ser grave. En el giro que está tomando el caso haitiano, Ah, las medidas que parece que se van a adoptar. Fíjense ustedes que lo que está sucediendo en la República Dominicana con nuestros dirigentes políticos, se produce también el llamado que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los ciudadanos norteamericanos que abandonen Haití. Sí. O sea que algo viene. Algo viene y yo creo que el presidente lo que está es construyendo un consenso sólido en cuanto a la actitud que debe prevalecer en el ánimo de todos los dominicanos. O sea, no solamente de sus seguidores políticos, sino porque esto es un problema de nación. Sí, claro, de esto no nación. es un problema del PRM ni del PLD. Digo, yo soy culpable los tres. Sí, claro. Bueno, Sí. los 4. Sí, pero ya vamos a olvidarnos de quiénes son los culpables y No, porque vamos ellos dejaron entrar. Sí, sí, Cada uno tiene su claro, cuota. todo tiene su cuota de Sí, responsabilidad en este problema, pero lo que hay que buscar es una solución Exacto. independientemente de quién sea el culpable. Exacto. Yo creo que ese debe ser el enfoque que debe prevalecer en estos momentos, decir, bueno, vamos a involucrarnos todos porque este es un problema de todos. No es un problema del gobierno, no es un problema del PRM, es un problema de los dominicanos y es un problema que se podría acrecentar en los próximos días porque cualquier acción que se tome en Haití, cualquier acción de fuerza, ¿para dónde van a salir corriendo Sí, inmediatamente claro, para claro. atrás? Río. Es Y verdad. no, O sea- el muro no está terminado. Es que no agarra Pero mucho ¿cuál? y Pero, no mi está amor, terminado. Pero que bueno, por ahí lo que hay es una verjita y quién la La hace. verja no está terminado. La verja no está El terminado. alambre púa. Eso. El muro que debe haber en ese Sí. sentido es primero la actitud de quienes están guardando nuestra frontera. Y después que haya consenso entre los funcionarios, entre los empresarios, entre el público en general, de cuál es la actitud que se debe asumir frente a ese problema mientras le estén dando empleo aquí y mientras todo el mundo le esté comprando a esos comerciantes informales haitianos. Eso no va a haber ninguna solución porque nosotros creemos que el problema haitiano es solamente responsabilidad, corregirlo es solamente responsabilidad de las autoridades. No, ellos tienen la principal responsabilidad. Pero en esa solución tenemos que colaborar todos. Sí, claro. Ese- Ciertamente. Ciertamente. Don Tuto, dígame. gracias por estar con nosotros. Gracias por sus opiniones, sus aportes para nosotros desde el punto de vista político y desde el punto de vista deportivo, los cuales nosotros valoramos y ponderamos muy positivamente. No, gracias a ustedes por la invitación a su, verdad, muy visto y escuchado programa. Para mí siempre es un honor Gracias. compartir con comunicadores de la categoría de ustedes. Muchas gracias. ¿Verdad? Y es así como... No, además de buena comunicadora, una mujer bella. Ay, gracias. pero de eso se Gracias. trata, pues, señor hay que Tuto. equilibrarlo. Sí. Ah. Oh, la carga no puede estar por un solo lado. No, yo no quiero decirlo. No. Recuerde que la pesa que no tiene el mismo peso te genera un mollero más grande que el otro. Así es. Ah, ok. Así es. Gracias, Tuto, Bueno, por estar con nosotros. Señores, hasta aquí, Politi Hablando. A todos las gracias. Bendiciones. Bueno.